Sean bienvenidos, queridos amigos, a Cuentos de Terror. Una semana más ha pasado y como cada lunes les traemos una nueva historia de horror. No olviden compartir el video si es que les gusta y seguirnos en nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Instagram, donde diario les subimos material paranormal y terrorífico solo para ustedes, nuestros seguidores de Cuentos de Terror. Ahora, permítanme dejarlos con la voz de Dante. Buenas noches, amables oyentes. Hay seres que bajo ninguna circunstancia te quieres topar, y hay situaciones en las que nadie desea estar. Y creo que el cuento que les voy a leer esta noche es un ejemplo de ambas. Pues estoy seguro que a nadie le gustaría ser acechado por un demonio o un espíritu inhumano, y mucho menos bajo la apariencia en que se le manifiesta a nuestro protagonista. Pónganse cómodos, apaguen la luz y disfruten del relato. Esto es Cuentos de Terror. Les voy a platicar sobre las peores noches de mi vida en que fui acosado por un ente tan horripilante como maligno. Todo empezó tras una noche en que un par de primos se quedaron a dormir en mi departamento. Vivo cerca del centro, por lo que cuando ellos salen de noche a algún bar cercano, me piden quedarse a dormir conmigo. De esa manera no tienen que manejar tomados de vuelta a casa, evitando accidentes o toparse con tránsitos. En fin, aquella noche llegaron cerca de las 2 de la mañana. No se veían tan tomados como en otras ocasiones y tampoco venían cansados, por lo que empezamos a platicar. Recientemente se había estrenado una película de miedo en los cines y platicamos sobre ella. En dicha película, la protagonista usaba un tablero Ouija para ponerse en contacto con un espíritu del más allá, que al principio parecía benigno, hasta que demostraba ser un demonio cuyo único fin era poseerla. Nos pareció entretenida la película, pero encontramos un error. Uno de mis primos es fanático del ocultismo, por lo que nos contó que una de las reglas básicas cuando juegas a la Ouija es despedirte. Si llegas a hacer contacto con alguien del otro mundo, sin importar quién sea, tienes que despedirte al finalizar, cosa que la protagonista olvidó. Era de madrugada, y con los ánimos altos que traían mis primos se nos hizo fácil creer que podríamos llevar a cabo el ritual de la Ouija sin sufrir ninguna represalia. Así que nos dispusimos a improvisar un tablero. Dibujamos las letras en el orden correcto sobre un pliego de papel que tenía de sobra en la casa. Utilizamos un vaso en lugar de aguja para tener algo que manipular. Comenzamos la sesión preguntando si había alguien del otro lado escuchando, pero no hubo respuesta. Hicimos la pregunta de nuevo, pero obtuvimos el mismo resultado. Tras seguir insistiendo, pedimos una señal de ser posible, que alguien se manifestara entre nosotros. Más allá de eso, no hubo mayor actividad, por lo que nos despedimos y dejamos de jugar. La mañana siguiente, mis primos se fueron y me quedé solo, convencido de que no había sucedido nada que no se pudiera explicar la noche anterior. Hice el aseo, preparé la comida y vi la televisión por la tarde. Un domingo normal para mí. Pero poco antes de ir a dormir, noté una cucaracha en el lavabo de la cocina. Yo odio a las cucarachas y a los insectos, bichos y cualquier cosa que se arrastre. Retiré el tapón del desagüe
y abrí la llave para que la cucaracha cayera y se fuera de vuelta por la cañería. Asqueado me fui a acostar aquella noche. El lunes por la mañana, tras despertar, vi a un escarabajo en la mesa de la cocina. Sin dudarlo lo maté y tiré a la basura. Fui al trabajo y luego de haber terminado mi jornada laboral, recordé llegar a comprar un insecticida de camino a casa, esperando no tener que usarlo. Al llegar de nuevo a la casa, vi un rastro de insectos desde la puerta principal hasta la taza del baño. Algunos ya estaban muertos y otros aún se movían. De inmediato destapé el insecticida y terminé de matar a los bichos que restaban. Los barrí hasta la basura y rocié el matainsectos en puertas, lavabos y baños y coladeras. Me fui a dormir la noche del lunes sin imaginar el horror que estaba a punto de experimentar. Esa noche sentí mucho calor. El ventilador de mi habitación no era suficiente y el aparato de aire lavado dejó de funcionar sin razón aparente. Desperté empapado en sudor durante la madrugada. Vi mi celular y este marcaba las 2:23 de la mañana. Me incorporé en la cama y sentí un extraño cosquilleo en mi mano izquierda. Rápidamente la sacudí y me di cuenta de que un escarabajo estaba en la cama conmigo. Sin pensarlo, tomé un zapato y lo aplasté. Mientras lo pateaba hacia afuera, tal como había visto hace unas horas apenas, me topé con un rastro de insectos muertos en mi sala de estar. Asqueado e intrigado, los barrí y tiré a la basura una vez más. El martes por la mañana desperté sin ninguna sorpresa desagradable, pero después de regresar de la oficina a la casa al anochecer, me encontré con mi alacena infestada de hormigas, escarabajos y cucarachas. Apenas iban un par de noches desde que estos fenómenos habían comenzado y ya estaba empezando a colmar mi paciencia. Usé casi todo el insecticida para matar la plaga de bichos en mi cocina y tuve que tirar casi toda la comida que tenía, que afortunadamente no era mucha, pero con esto me decidí al fin a comprar veneno la mañana siguiente. Esa noche volví a despertar debido al calor que sentía. Aproveché para revisar por los insectos en la recámara y afortunadamente no vi uno solo, pero cuando apagué la luz, comencé a sentirme muy incómodo, observado incluso, pero era tanto el sueño que tenía que volví a dormirme sin ningún problema. El miércoles se pasó como uno más. Compré el veneno y al llegar a casa lo puse en los lugares donde había visto a los bichos anteriormente y me fui a dormir. Fue otra noche incómoda, pero cuando desperté, no solamente fue por el calor, sino por una extraña sensación que me hizo brincar del sueño. Aún me provocan náuseas recordarlo. Desperté con un escarabajo intentando entrar en mi oreja. Me lo sacudí mientras salía disparado de la cama. En medio de la ansiedad, me sentí observado de nuevo, pero a diferencia de la última vez, escuché una risa silenciosa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y decidí que ya había aguantado mucho. Tomé un poco de ropa, la puse en una maleta y partí a un hotel para intentar pasar la noche. En cuanto me subí al coche, un par de escarabajos y unas cuantas avispas pequeñas se subieron conmigo. Molestándome mientras intentaba manejar, bajé el vidrio para que se salieran, pero en su lugar parecía que más y más insectos voladores entraban en mi auto. A esto hay que agregar que cada vez más bichos se estrellaban contra mi parabrisas, obstaculizando mi visión, lo cual casi provoca que chocara en un par de ocasiones. Y tal como había sucedido la noche anterior, escuché una risa casi inaudible detrás de mí. Tras un corto
tramo que me pareció mucho más largo de lo que en realidad era, logré llegar al hotel. Pedí una habitación en la recepción y me dirigí hacia ella. Al llegar revisé las sábanas de la cama, el baño, hasta los cajones de los muebles. No había señal de insecto alguno. Me acosté en la cama, mas no pude dormir. Seguía muy tenso y nervioso, producto de lo que había vivido las últimas noches. Me preguntaba de qué se trataba todo esto. ¿Por qué insectos? ¿De dónde vienen? ¿Qué fueron esas risas en mi cuarto y en el coche? Tenía muchas preguntas sin respuesta y me estaba desesperando por la situación. La noche avanzó y poco a poco fui cerrando los ojos, hasta el punto en que estaba casi dormido. Entonces un ruido extraño se hizo presente en el cuarto del hotel. No supe identificarlo al principio, hasta que pude ver de dónde provenía. Un par de serpientes estaban subiendo por las cobijas, sacando sus lenguas para encontrarme con mayor facilidad. Me petrifiqué de miedo por unos instantes, cuando una de las serpientes pasó rozando mi rostro por un lado de la almohada cerca de mi mejilla. Me catapulté lejos de la cama, cayendo con los pies descalzos en el piso alfombrado, pero con la desagradable sensación de que estaba pisando algo asqueroso. No hubo necesidad de encender la luz, pues sabía sobre qué estaba parado. Eran insectos, cientos de ellos, tapizando el piso de la recámara. Brinqué sobre una silla para alejarme de los bichos que ya habían comenzado a subir por mis piernas. Desesperado y sin saber qué hacer en ese momento, caí en cuenta que estaba rodeado. No había a dónde correr. Fue entonces que los bichos comenzaron a revolotear por la habitación. Me cubrí el rostro para que ninguno entrara en mis ojos o en las orejas, pero me di cuenta que se estaba aglomerando en un enjambre que flotaba sobre la cama. Fue un espectáculo tan desagradable el ver cómo todos los insectos se juntaban creando una sola masa negra, pero juraría que entre todo este revuelo, por unos momentos me pareció ver que ese cúmulo tomaba forma humanoide, sin rostro y sin una forma clara, pero era como si se juntaran para dar la silueta de un hombre. La mañana siguiente hablé con mi primo, el que es fanático del ocultismo. Le platiqué sobre todo lo que había estado viviendo desde la noche en que se quedaron a dormir en mi casa. Y primero se emocionó, pues toda esta actividad era claramente la manifestación que estuvimos pidiendo aquella noche mientras jugábamos a la Ouija. Después me recomendó hablar con la iglesia, pues ningún insecticida en el mundo me iba a servir con la plaga que tenía, pues no era una mortal. Era la presencia de un demonio, y solo un sacerdote capacitado iba a ser capaz de ayudarme. Y más vale que sea pronto, pues no creo poder resistir una noche más infestada de insectos. Esperamos que les haya gustado el cuento de esta noche, y que si tienes algún miedo por los insectos y animales de ese tipo, que lo hayas disfrutado y pasado de maravilla. Gracias por escucharnos. Y no olvides darle like al video si te gustó. Suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de todos los cuentos de terror que te estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.